Muy bien, me presento. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Colunga Lozano. Yo soy médico internista y médico intensivista egresado de la Universidad de Guadalajara y tengo una maestría de métodos de investigación en ciencias de la salud por parte de la Universidad de McMaster. Muchas gracias por interesarse en esta iniciativa que estamos haciendo de enseñar lectura crítica a especialistas en medicina intensiva. La secuencia de hoy será la siguiente. Daremos una plática, espero que sea de 30 a 40 minutos, para proseguir con una discusión dinámica respecto a las lecturas que tuvieron que ser para la plática. Por favor, dejen sus preguntas hasta el final, o si tienen alguna pregunta muy urgente, pueden interrumpirme, pero de preferencia dejen las preguntas hasta el final. Y iniciamos. Muy bien, los objetivos de la plática de hoy son los siguientes. Hablaremos un poco de la historia de la medicina basada en evidencias, su definición, qué fundamentos epistemológicos tienen y cuál es su utilidad en la práctica clínica. Cuando nosotros vemos la historia de la medicina basada en evidencias, podemos remontarnos a 1990. Sin embargo, varios de sus fundamentos ya se encontraban en el ambiente científico para la fecha. Esto es muy importante de entender porque muchas de estas personas influenciaron el movimiento y este movimiento ha evolucionado conforme al tiempo. El movimiento fue definido por Gordon Guyatt, médico de McMaster, internista, que lo definió cuando estaba en la Universidad de Toronto, que vamos a hablar un poco más de esto. Pero desde su inicio, la medicina basada en evidencia ha contado con dos premisas. Una es utilizar las herramientas para resolver los problemas clínicos y la otra es proporcionar información a los pacientes respecto a las ventajas y desventajas de las diferentes opciones médicas. Esto es muy importante porque las premisas han evolucionado con el tiempo. Actualmente son 3, las cuales las discutiremos más adelante. Si nosotros vemos qué partes de la historia dieron pie a que surgiera la medicina basada en evidencias, podemos remontarnos hasta 1753, donde una de las primeras descripciones de los ensayos aleatorizados, en donde el médico naval James Litt trató a diferentes pacientes que tenía durante sus viajes en alta mar con diferentes frutas o semillas, tratando de resolver el problema de escorbuto. Él dividió a los marineros en diferentes grupos y notó que aquellos que recibían limones o naranjas resolvían sus problemas del escorbuto. Pero él se centró en una idea muy interesante, que era la comparación justa. Trató de acomodar a los diferentes marineros en grupos que eran con características similares. Ya para 1953, Paul Martini, un epidemiólogo, empieza a redactar un libro de fundamentos para la investigación terapéutica, en donde se empiezan a normar todas las pautas logísticas que debería tener un estudio que se enfoca a resolver los beneficios de una intervención. Ya para 1940, entre los científicos europeos y americanos, acuñan el término aleatorizado, que es fundamental para nosotros poder determinar que una comparación es justa. Posterior a esto surgen grandes ensayos o ensayos muy paradigmáticos. Por ejemplo, el ensayo aleatorizado que ocurrió a las personas con tuberculosis en 1948. O el ensayo que ocurrió en 1954 que relacionó el efecto del oxígeno en prematuros y la relación hacia la ceguera. Ya para 1960, la aleatorización se convirtió en un estándar metodológico en los estudios de tratamiento. Si nosotros vemos en PubMed cuál es la secuencia temporal de aleatorización de las publicaciones, podemos remontarlo hasta 1950, en donde el término aleatorización habla de los experimentos sociales o la teoría de juegos. Esta es una técnica que se llama TAP, que ustedes verán en la siguiente sesión cuando vemos de búsqueda de información. Si nosotros específicamente buscamos aleatorizar a los pacientes a las intervenciones, la primera referencia ocurre hasta 1966 en una revista de métodos en medicina. Esto es muy importante para que vean cómo ha evolucionado este movimiento, y si ustedes se fijan en la barra de la derecha, de la izquierda, ahí se ve cómo se ha ido publicando cada vez más frecuente respecto a la aleatorización en este metabuscador. Cuando nosotros partimos de dónde surge este movimiento, podemos también remontarnos a 1967, con el doctor Sackett, un doctor americano que migra a Canadá para ejercer su profesión y después migra a Oxford. Él fundó el primer departamento de epidemiología clínica en la Universidad McMaster. Él tenía antecedentes de salud pública
y estos antecedentes de salud pública los trató de llevar a la clínica, o mejor dicho, los llevó a la clínica para la toma individualizada de las decisiones, usando fundamentos metodológicos y estadísticos. Dos de sus grandes libros que él genera es el libro de epidemiología clínica, publicado en 1985, y además de generar una serie de artículos sobre cómo leer revistas clínicas. Esto publicado en 1980. Sin embargo, a continuación podemos ver la gran cantidad de aporte científico que hizo el Dr. Sackett, además de la comunidad de McMaster, a lo que son los fundamentos de la medicina basada en evidencia. Tenemos que todo empezó con cursos de lectura crítica, tal como tratamos de replicar aquí en este tipo de cursos. De ahí ellos empezaron a generar diferentes artículos como las rondas epidemiológicas, libros, más artículos sobre cómo mantenerse al corriente de la literatura médica, además de cuestiones ya un poco más formales como el The User's Guide, que es uno de los libros que son parte de la currícula de este curso. A principios de los 90, Gordon Guyatt se convirtió en director de la especialidad de medicina interna en la Universidad de Toronto. Y con este antecedente de que era parte del equipo del Dr. Sackett y se entrena en esta situación, de hecho, David Sackett fue mentor de Gordon Guyatt. Él empieza a tratar de implementar esta manera de hacer medicina en sus residentes. Y para poder presentarle esta idea al decano de la universidad, él acuña este término, que curiosamente al principio se llamaba medicina científica, cuestión que fue altamente criticada por toda la comunidad científica y después lo fue iterando hasta que quedó en medicina basada en evidencia. Un poco de historia, el Dr. Sackett migra a Oxford en 1994 para dirigir el Centro de Medicina Basada en Evidencias de la Universidad de Oxford. Esto es muy importante porque para 1995 salió un artículo importante dentro de la historia de la medicina basada en evidencias en Lancet, donde hacen una crítica muy dura respecto al movimiento. Un año después, David Sackett hace una contrarrespuesta en donde él entabla qué es y qué no es la medicina basada en evidencias, que es uno de los artículos que leyeron para esta plática. Hay una página muy interesante que narra toda la historia de la medicina basada en evidencias por aquellos que formaron parte de sus pasos iniciales. Ian Chalmers, Gordon Guyatt, Brian Haynes. Este link lo van a encontrar en la descripción del curso para que puedan verlo. En esta plática nos hablan de personas que también inspiraron el movimiento que no mencioné, como Thomas Chalmers, que se dedicaba a hacer ensayos clínicos y metaanálisis, Alban Feinstein, que es epidemiología clínica, Archibaldo Cochrane, que se encargaba mucho de evaluar la efectividad y eficacia de las intervenciones y que por sus contribuciones y críticas se genera la colaboración Cochrane y se nombra en su honor. De hecho, la colaboración Cochrane pues tiene su nombre y Archie es la cuenta que cada uno de los colaboradores puede crear, solo como dato curioso. Aquí podemos ver a aquellos que han dedicado su carrera profesional en esto: David Sackett, Brian Haynes, Moore Gray, Drummond Renier, que son editores que tuvieron que ver mucho con la conexión de BMJ con el arranque de la medicina basada en evidencias. Ian Chalmers, Gordon Guyatt, Cary Dickerson, Paul Glasziou, que han sido partes protagónicas de este movimiento. Este video es altamente recomendado para aquellos que les interese conocer un poco más de la historia de la medicina basada en evidencias y ver cómo sus expositores hablan de ella y todas las experiencias que han tenido durante su desarrollo.